Continuamos el noticiero 9 Central y en este caso con invitados, una invitada que es la directora provincial de epidemiología María Elisa Flores, quien está con nosotros para hablar de un tema que ya desde que arrancó el 2020, cuando empezamos a conocer el epicentro de la epidemia que se estaba llevando a cabo en Paraguay respecto al dengue, y se empezaron a conocer casos en toda esta región litoral. En el Chaco también ya hay casos confirmados, por eso vamos a hablar con ella. Muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Y para empezar, ¿cuántos son realmente o tienen hasta el momento los casos confirmados y en estudio? Bueno, hasta el momento tenemos en total 31 casos positivos. Dentro de los 31, 10 están confirmados. La confirmación lo hacemos por doble prueba, ¿sí? Entonces, por eso es que hasta ahora hay solo 10, pero en realidad ya tenemos 31 casos confirmados. Positivos, perdón. Positivos. Sí. En estas últimas horas se conocieron que esos casos, algunos de esos casos, son casos autóctonos y no importados. Ahí arranquemos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los primeros casos siempre son importados, ¿sí? O sea que son con pacientes con antecedentes de viaje a lugares en donde hay circulación viral. En este caso son Brasil, Paraguay, Corrientes, Formosa y Misiones. Entonces todo paciente que comenzaba con fiebre, con antecedentes de viaje a estos lugares, era que sospechábamos el dengue, y bueno, se le hacía la serología y nos empezaron a dar los primeros positivos. Ahora ya tenemos 10 pacientes sin antecedentes de haber viajado a ningún lugar, o sea que estuvieron acá en Resistencia, en Sáenz Peña y en General Roca. Tenemos ya casos autóctonos. Eso significa que no viajaron en el último tiempo, o sea que la enfermedad la contrajeron acá. Es decir que el dengue ya está entre instalado, nosotros, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y esto abre a otra pregunta, porque educación la hay. Mucho se está dando en los medios, en las escuelas, en todos lados, en los hospitales, en todos lados. Entonces hay que dejar de hablar de falta de concientización por parte de las entidades a las que les corresponde este trabajo, porque lo hacen. Entonces tenemos que empezar a hablar de una falta de responsabilidad o de costumbre de las mismas personas, de nosotros mismos, a la hora de tener que tomar las medidas necesarias para evitar la proliferación del dengue. Sí, el dengue es una enfermedad social, lo que decimos siempre, entonces es responsabilidad de todos. Tenemos que tener la responsabilidad personal del uso de repelentes, el uso de mangas largas, pantalones largos, tules, telas mosquiteras en las casas, y también lo más importante, que es evitar la proliferación del mosquito. Sin mosquito no vamos a tener dengue. Entonces lo que tenemos que tratar es de eliminar los criaderos de mosquitos, ¿sí? La eliminación de criaderos es lo que nosotros estamos insistiendo y que es lo que se hace en materia de prevención ante cada caso sospechoso, ante cada caso positivo que tenemos. Ya se activan las alarmas, pedimos al centro de salud de donde es el caso, pedimos al centro de salud que se encargue de hacer el bloqueo de foco, de buscar más febriles, si hay en la zona más febriles, hacer la eliminación de criaderos y la fumigación, que la hacemos nosotros, ¿sí? Desde nivel central, acá en Resistencia la hacemos nosotros. Y por eso es lo más importante, y ahora tenemos que resaltar esto, ¿no? Que lo importante que es la responsabilidad en la casa de cada uno. Nosotros podemos pasar una vez, 2 veces o las veces que sea necesario, pero no podemos estar todos los días en la casa de cada uno viendo si hay criaderos de mosquitos o no. Hay que tener en cuenta que desde una tapita de gaseosa es un criadero de mosquitos. Si una tapita de gaseosa en donde se puede acumular agua y eso esté ahí estancado, es un criadero. Entonces esas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta, y tiene que todos los días controlar en su casa, sobre todo después de las lluvias, controlar que no queden lugares en donde se acumule agua y en donde puede proliferar el mosquito. Doctora, esta situación, ya con 31 casos positivos, 10 confirmados,
¿Los obliga a ustedes a tomar medidas más, vamos a decirlo entre comillas, drásticas, como por ejemplo recurrir a una fumigación espacial a través de en Resistencia y en toda la provincia? Sí, la mayor concentración de casos es acá, en Resistencia, en el casco céntrico, entonces sí, vamos a comenzar con la fumigación espacial. Esta semana, o sea, lo digo, el jueves lo vamos a hacer en la zona del cementerio, que es donde tenemos la mayor concentración de casos, y después el viernes vamos a hacer en la zona de Villa Río Negro, en la isla de Villa Río Negro, que también tuvimos varios casos ahí. Entonces vamos a ir haciendo esta fumigación espacial en estos lugares en donde hay mayor concentración. Y por eso pedimos también que los vecinos que vean que andan los del centro de salud, que estamos nosotros, los de control de vectores por el barrio, que nos abran la puerta. Si quieren que pasemos a inspeccionar las casas, lo podemos hacer. Si tienen algún lugar en donde se concentran agua y que no la pueden eliminar, sobre todo pasa en el interior, en donde acumulan agua por la falta de agua justamente, hay tratamientos químicos para hacerle al agua, que también lo hacemos nosotros desde salud, entonces, pero es importante que nos pidan esto y que se pueda hacer lo antes posible. Y también es importante que cuando pasen los fumigadores, ya sea con las fumigadoras manuales, con las motomochilas o con esta espacial que vamos a comenzar ahora, que abran las puertas, abran las ventanas. El mosquito es un mosquito peridomiciliario y domiciliario, o sea que entra al domicilio, así que, y cuando empieza a haber insecticida en el ambiente, entran a las casas para resguardarse, así que lo que pedimos es que abran las puertas para que la fumigación pueda entrar también a las casas y de esta manera poder eliminar el mosquito. Es muy importante esto que me está diciendo, que abran las puertas de su casa para que la fumigación pueda ingresar. Y aquellos que por ahí miran de reojo el tema de la fumigación, ¿qué se le dice respecto a es contaminante, no es contaminante para las personas que la fumigación ingrese en sus domicilios, en sus casas? No, no es contaminante, no se puede hacer obviamente todos los días. Es una dosis baja que se utiliza, es lo que está recomendado, son los protocolos que utilizamos de nación, entonces tiene una dilución que se hace y por eso, pero no se puede hacer todos los días, ¿sí? Por eso lo importante es, nosotros podemos ayudar desde la fumigación, desde la eliminación de criaderos, desde la búsqueda de febriles, pero es muy importante lo que haga cada uno en su casa en el día a día. Lo mismo también pedimos que los pacientes, las personas que se sientan mal, que comiencen con fiebre, que comiencen con dolores musculares, dolores atrás de los ojos, es como un cansancio extremo que se siente, que recurran al médico lo antes posible, porque repito, lo más importante para nosotros es la prevención. Y cuanto antes nos enteramos de un caso es mejor y es mejor lo que se puede hacer, ¿sí? Entonces, no solamente que recurra al médico, sino que le pida al médico que le rellene la ficha de notificación que tenemos para cada uno de los casos, que denuncie el caso, porque si nosotros no nos enteramos del caso no podemos actuar. Entonces por eso es muy importante la consulta precoz y oportuna y la denuncia de cada uno de los casos. Doctora, otra de las pocas costumbres que tenemos, más allá de que es una de las primeras que se empezaron a realizar en aquellos casos de epidemias que ocurrieron hace 10 años atrás, es la utilización del repelente. Bueno, la utilización del repelente es muy importante, sobre todo a las primeras horas de la mañana y a la tardecita, que es en el momento en que circula el mosquito. Así que eso debería ser una costumbre ya para nosotros, ponernos repelente a la mañana y a la tarde. Y también, bueno, la costumbre de las telas mosquiteras, de los tules para los bebés, para los cochecitos, ¿sí? Eso es también importante y es algo que tenemos que acostumbrarnos a hacerlo, ¿sí? Y eso. Y respecto a lo que esperan, ¿se espera que las cifras vayan en aumento? Que ya tienen más o menos, se puede llegar a hacer más o menos una especie de cálculo de la cantidad de casos que se pueden llegar a dar. Sí, nosotros tuvimos las dos grandes epidemias que tuvimos acá en el Chaco, fueron en el 2009 y en el 2016 fue la última.
y se viene dando muy parecido a lo que fue el 2009 y el 2016. Por eso es que nosotros estamos extremando las medidas y estamos tan alerta y trabajando realmente día y noche con esto, porque las curvas están, nosotros bueno, vamos haciendo las curvas de notificación y las curvas están iguales a estos 2 años. Y lo importante que está pasando este año es que ya tenemos la circulación no solo del dengue 1, que es el que siempre tenemos, sino también del dengue 4. Entonces eso también nos alerta un poco más porque comenzaron los dos juntos a aparecer y bueno, y con el antecedente de la circulación de otros serotipos en Brasil y en Paraguay es cuanto más tenemos que extremar las medidas de prevención. ¿Sí? Por eso también la responsabilidad de la gente que viaje a estos lugares, sea a Paraguay, a Brasil, a Misiones, en donde hay circulación de otros serotipos, de tener el cuidado del repelente es lo más importante. Y en este sentido, doctoras, ¿existe alguna aplicación por qué se dan los focos de epidemia no todos los años, sino cada cierto periodo, o en este caso fue 2009, 2016 y pasaron 4 años de la última vez? Sí, se van dando generalmente estas virosis son así, se van dando en picos, son por ahí cada 5 años, y ahora estamos a 5 años del 2016, entonces sí, generalmente es así lo que se espera. Sí. O sea, es normal, digamos. Entonces, en la prevención es estar atento a los detalles. El detalle significa la tapita. Vas por la calle incluso, Sí. muchas veces no cuesta nada, ¿no? Ves la tapita y no, de última no tenés ganas de levantarle y tirar un basurero, da la vuelta. Sí, sí, por eso, dar vuelta. Lo que no se pueda tirar, o dar vuelta, o tapar, o hacerle el tratamiento químico en donde no se pueda tirar el agua que uno tiene acumulado. Eso es lo importante. Y también es importante, esta la última, le agradezco su tiempo de haber llegado hasta aquí para darnos esta información que es muy importante, es los cachos para los perros, los recipientes de perros, recipientes que se tengan, las ruedas que se tengan en los patios, no solamente sacar el agua, sino también tirarle ayudín, lavarlos, ¿no? Es importante el cepillado o pasar una esponja por las paredes de los recipientes, el agua del perro, el dispenser de agua, es algo que uno por ahí no piensa en el dispenser de agua, en las piletas pelopinchos que no las usen unos días, por ahí, bueno, no sé, ayer que estuvo un poco más fresco y no se usaron, tener el cuidado de pasarle un cepillo o una esponja a las paredes porque los huevos que pone el mosquito son muy resistentes y si nosotros solamente tiramos el agua, los huevos quedan ahí y una vez que acumula agua de nuevo, siguen su curso. Sí, por eso es la resistencia que tienen los huevos es lo importante, por eso es imprescindible esto del cepillado, sí, de las paredes de los recipientes. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, de nada. Directora de la Provincial de Epidemiología, María Elisa Flores, pasó y dialogó con nosotros aquí en Noticiero 9 Central. Ahora nos vamos a una pausa y continuamos con más noticias.